Aleluya. Sí, Jesús. Para ganar la vida abundante que solo tú das. Solo en ti, Señor, está la abundancia. Y mi corazón, esa es nuestra recompensa más grande. Ese es nuestro verdadero fin. Cristo, el poder estar junto a ti. Esa es nuestra meta. Ese es nuestro fin. El llegar y alcanzar el galardón, alcanzar el premio que eres tú, Cristo. Aleluya. Conocí, ya no vivo. Yo me rindo. Nos rendimos, Señor, delante de ti, porque tú eres bueno y todos tus planes, Señor, son buenos para cada uno de nosotros. Llénanos de tu palabra. Guarda mis pasos en tu voluntad. Sí, Jesús, en mí pueda al cada día, Cristo, en ti poder estar, en ti permanecer y nunca apartarnos, Señor. Tienes sed, satisface hoy mi sed, Señora. Necesitamos, Señor, que avive tu obra en medio de este tiempo, porque no eres un Dios muerto, eres un Dios vivo, eres un Dios verdadero, no eres un Dios que está sujeto a una religión. Gloria a ti, Cristo. No eres un Dios que está sujeto a una religión. Eres un Dios que ama. Eres un Dios que extiende la mano al que está caído. Santo, y a ese Dios es el que hemos conocido. Cristo. Gloria a tu nombre, Señor. Nuestra alma clama por ti. Tienes sed, satisface, Señor. Señor, avívanos y llena a cada uno de los que estamos en este lugar, Señor, con tu agua, con tu espíritu. Ven y llénanos, Señor. Sí, Señor, a ti nos rendimos, para que se haga tu voluntad sobre cada uno, Jesús. Cumple tu palabra y cumple tu voluntad en cada uno de nosotros. Aleluya, Cristo. Tu gran amor conocí, ya no vivo para mí. Yo me rindo a ti. Sí, Señor. Yo me rindo a ti.
Yo le pido que no se desconecte y pueda escuchar. Amén. Hace un poquito de frío hoy día, ¿cierto? Y el Señor nos tiene hoy aquí, ¿cierto? Creo que estos momentos también Dios en cierta medida prueba también nuestros corazones en estos momentos así, porque muchas veces sería mucho más cómodo quedarse en la casita, quedarse en la camita, estar ahí abrigadito. Y creo que muchas veces Dios tiene que remover nuestra comodidad. Y hoy día Dios tiene este privilegio para nosotros. Tiene este privilegio en el cual nos permite reunirnos. Nosotros en Chile tenemos una libertad que en otros países no tienen. No sé si usted lo sabe. Si no lo sabía, hoy día lo va a saber. No en todos los lugares se puede escuchar la palabra como nosotros podemos reunirnos acá porque tenemos libertad de culto. Pero en otros países no existe esa posibilidad. En otros países ni siquiera le permiten la posibilidad de tener la Biblia que usted y yo tenemos. Algunos la tienen en una aplicación, otros en el computador, otros pueden recurrir a ella por internet. Pero en otros lugares no es así. Y Dios nos ha dado ese privilegio, que de repente también para nosotros puede hacernos también muchas veces un poco cómodos. Pero Dios nos ha permitido nacer en esta nación y hoy día Dios desea hablar a nuestros corazones como cada día, ¿cierto? ¿Usted cree que Dios habla cada día, sí o no? No solamente desde un lugar como este, sino que también en las células, a través de la boca de un hermano, de una hermana, a través de nuestra pastora, a través de los líderes, en las células, donde quiera que estemos, y no solamente ahí, sino que también en el momento cuando nosotros buscamos del Señor en la palabra o cuando leemos. Amén. Le voy a pedir a los niños que están adelante que no se distraigan, por favor. Y la palabra de Dios nos ha dado la palabra. Amén. Y hoy día Dios quiere hablarnos de una palabra que quizás muchos de nosotros hemos leído, nosotros quizás conocemos, y quiero que pueda acompañarme al libro de Juan, capítulo 10, versículo 10. Amén. Dice: el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Y yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Amén. ¿Cuántos nosotros, yo creo que muchos de nosotros que hoy estamos acá, hemos conocido esta cita? Y si no la hemos conocido, hoy día el Señor está dándonos a conocer esta palabra. Hay otra versión que también habla de esta palabra. Y dice así. Dice: el propósito del ladrón es robar y matar y destruir. Y mi propósito es darles una vida plena y abundante. Amén. Aquí habla de dos cosas contrapuestas. Una cosa es la que quiere hacer el ladrón, que es el diablo, el enemigo. Y la otra es la que Dios desea hacer con cada uno de nosotros. ¿Cierto? ¿Sí? Dice, la palabra que hoy día Dios tiene para nosotros, dice, la vida abundante que el Señor nos da. Y antes de comenzar el mensaje y decir quizás mucho más allá, yo creo que se quede con esta pregunta inicial, porque después al final también Dios nos va a hacer esta misma pregunta. ¿En qué parte de esta palabra usted está? ¿En la parte primera, donde el ladrón ha hurtado, ha robado, ha matado? ¿O está en la parte B, donde dice que el Señor ha venido a darnos una vida abundante?
quiero que se haga esa pregunta interior. ¿Dónde está usted? ¿En cuál extremo? ¿Está donde el ladrón tiene autoridad? ¿Donde el enemigo quizás le ha quitado algunas cosas? ¿O está en el otro lugar donde el Señor le ha venido a dar una abundancia? Y no estoy hablando de bienes. ¿En qué lugar de esta palabra usted se encuentra? ¿O nos encontramos cada uno de nosotros? ¿En qué lugar estoy yo? ¿Estoy más cargado hacia donde el enemigo ha tomado lugar? ¿O estoy hacia el lugar donde Dios está trayendo abundancia sobre mí? Está derramando de su palabra, de su bien, y está trayendo una fructificación a mi alma y a mi ser. ¿Dónde estoy yo? ¿En qué lugar? No, le digo al tiro que no hay un lugar intermedio. Es lo uno o lo otro. No hay lugares intermedios. ¿Ya? Y quiero que se quede con esa pregunta. Y se la haga a sí mismo. ¿En qué lugar me encuentro yo de esta palabra? Estoy en la primera parte, donde el enemigo ha tenido autoridad y me ha quitado algunas cosas. ¿O estoy viviendo esta vida abundante que Cristo ha prometido para cada uno de nosotros? La palabra que Dios entrega aquí es para todos. No hay acepción de personas con el Señor. Nosotros hacemos ciertas distinciones, pero el Señor no. Amén. Dice, amados, el Señor tiene una vida abundante para cada uno de nosotros. Dios desea que tengamos una vida plena y abundante. Este es un deseo que Dios tiene para cada uno de nosotros. Para cada uno. Aunque yo no conozca la mitad de los nombres de las que hoy día estamos aquí reunidos. Pero Dios sí lo conoce. Dios sí lo sabe. Y no solamente eso, sino que también Él tiene pensamientos de bien para cada uno de nosotros. Dios piensa bien para cada uno de nosotros. Dios piensa lo mejor para nosotros. Que lo mejor para nosotros no es lo que cada uno de nosotros quizás quisiera. ¿O no? Cuando comenzamos a conocer un poco al Señor, nos damos cuenta de esto. Que quizás el bien que yo quería para mí no es el bien que Dios quiere realmente para mí. Y pareciera un contrasentido. Pero muchas veces así es. Porque nuestra voluntad ni siquiera se acerca a la voluntad de Dios. Porque nuestros deseos ni siquiera se acercan a lo que Dios quiere. Dice, Dios desea entonces que tengamos una vida plena y abundante. Y para ello debemos entender el contexto de esta palabra. Yo creo que muchos hemos escuchado esta palabra, muchos la hemos leído y nos quedamos solamente con este versículo. ¿A qué le ha pasado? Yo creo que a muchos. Pero para entender un poco más lo que Dios quiere hablarnos de este versículo, debemos leer gran parte de este capítulo de Juan 10. Y quiero que pueda ir conmigo al capítulo 10 de Juan, versículo 1. ¿Sí? Dice, de cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que se sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Dos conceptos que Dios quiere que hoy día entendamos un poco esto. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es, y este abre el portero, y las ovejas oyen su voz, y sus ovejas llama por su nombre y las saca. Y cuando ha sacado afuera a todas las propias, va delante de ellas, y las ovejas le siguen, porque conocen su voz. Mas el extraño no seguirán, sino que huirán de él, porque no lo conocen. No conocen la voz de los extraños.
Esta alegoría les dijo Jesús, pero ellos no entendieron qué era lo que les decía. Cuando leí esta primera parte, quedé igual que este último versículo. No entendía lo que el Señor decía. Porque dice que el Señor le hace referencia a esta alegoría para tratar de enseñarles algo a los que estaban allí. Pero no entendieron. Así como yo también cuando leí en ese momento esto. Y luego, para seguir explicando lo mismo, lo hace de otra forma. Y dice, y volvió, versículo 7, y volvió pues Jesús a decirles, de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas, y todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores, porque no los oyeron las ovejas, y yo soy la puerta, y el que por mí entrare será salvo, y entrará, y saldrá, y hallará pastos. El ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Y yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Yo soy el buen pastor, y el buen pastor da su vida por las ovejas. Amén. Aquí el Señor no está hablando de un pastor, no está hablando de un redil, no está hablando de las ovejas. ¿De qué más? Del ladrón y de los salteadores. No son lo mismo. Y hay otra versión, que no se la voy a leer, pero una de las distinciones que hace es que habla de las ovejas verdaderas. Esas son, dice, las que oyen la voz del pastor. Y hoy día Dios quiere hablarnos un poco de estos conceptos que tenemos que tener claro. Usted dirá, ¿qué tiene que ver con esto, la vida abundante que Dios desea para nosotros? Aquí vamos a entender un poco más. Dice, redil. Dice, el redil, cuando yo estaba allá atrás y los veía acá, que estábamos todos reunidos, yo le decía, Señor, la iglesia es como el redil. Estamos todos cercados, estamos todos guardados. Y el redil dice que es un recinto cercado en que los pastores guardan el ganado. No sé si usted había escuchado que algunas veces nosotros nos llamamos como las ovejas del Señor. ¿Sí o no? ¿Sí? Y dice que el redil es un lugar que está cercado. Y dentro de ese lugar las ovejas están resguardadas mientras están en el redil. Si salen fuera, pueden pasar problemas. Pueden sufrir algún daño, entre otras cosas más. Pero dice que este recinto es un lugar cercado en el cual somos guardados. Cada uno de nosotros hemos llegado a este redil, al redil del Señor, al cerco. Una protección que Dios ha puesto alrededor de nosotros. Ese redil no es un lugar físico, no es este lugar. Es donde quiera que vayamos, pero Dios esté con nosotros. Ese es el redil. Como también hay un lugar físico aquí. Este también es un redil. Pero cuando estamos en el redil del Señor, estamos guardados. Estamos cercados. El ladrón y el salteador no pueden venir y entrar al redil así como así. Porque es un lugar que está cubierto. Un lugar que está protegido. ¿Sí? También nos habla que el Señor es el buen pastor. Y ahí decía que el buen pastor es aquel que da su vida por sus ovejas. En otra versión que le decía, también existe la verdadera oveja. Y la verdadera oveja es aquella que oye la voz del pastor. ¿Sí? Y yo cuando leía esto en esta versión, lo que yo le decía al Señor, le decía entonces, hay quienes no son verdaderas ovejas.
¿Sí? Porque no oyen la voz del pastor. Y no estoy hablando del pastor como una persona determinada, sino que estoy hablando de la voz del Señor, que puede usar a una persona, puede hacerlo a través de la palabra, a través de las autoridades que Dios nos ha puesto. Y decía que la verdadera oveja es la que oye su voz y le conoce y reconoce la voz del buen pastor, que es Cristo, que es Dios. Y dice que la reconoce. Yo no sé si a usted de repente le ha pasado cuando ha venido alguien de parte de Dios y usted ha podido reconocer esa voz. Yo creo que sí. Y ha sabido que es la voz del buen pastor, que es el Señor. Porque la oveja que es del Señor reconoce esa voz. Porque decía también esta palabra que dice que todos aquellos que vinieron, las ovejas no lo escuchaban porque sabían que eran ladrones, que eran salteadores. Y yo cuando comenzaba a entender esto, me daba cuenta del sentido que tiene esta palabra de Juan 10:10. Porque ahí nuevamente habla del ladrón y habla eso. Pero el ladrón dice que el que viene a saltear, a asaltar. Pero el ladrón le habla a la oveja. Por eso también el Señor lo dice. Por eso si usted lo lee nuevamente el capítulo 10, se da cuenta, dice que el ladrón le habla a la oveja. Pero la verdadera oveja no le oye. La oveja que tiene su oído dispuesto a la voz del Señor no oye al ladrón. Pero si le oye va a pasar lo que pasa en la primera parte de Juan 10:10. ¿Qué dice? El ladrón va a hurtar, va a tomar y va a destruir. ¿Por qué? Porque la oveja le oyó. ¿Me entiende? Dice el ladrón y aquel que va. Y aquí cuando la palabra habla de hurto, cuando habla de esto dice que quizá una persona cuando le hurtan es distinto a lo del robo, porque cuando a uno le hurtan ni siquiera se ha dado cuenta que ha sido despojado de algo. Pero ya no lo tiene. Y así muchas veces, cuando hemos oído al enemigo, cuando hemos oído al ladrón, al salteador. Dice salteador, persona que asalta en lugares despoblados. Hay una característica que tienen estas ovejas en el cual el enemigo viene a saltear. ¿Qué pasa? Dice que está en lugares despoblados. Significa que esa ovejita anda muchas veces sola. No sé si se entiende. Depende de sí, no busca el consejo, cree que quizás puede ser autosuficiente. No se lo digo de aquí hacia allá, sino que muchas veces también viendo esto. Y dice que a esa es donde va el ladrón. A esa es donde va el salteador. Porque tiene una mayor posibilidad de ser atrapada. Porque está en lugares despoblados. Está en lugares donde es fácil quizás arremeter contra ella. Yo no sé si usted se ha visto como esta oveja que anda en lugares despoblados. Y donde de repente el enemigo ha venido, hemos oído la voz del enemigo. Y el enemigo, como lo hemos escuchado, ha hurtado en nosotros. Y quizá hoy día muchos de los que hoy estamos acá hemos sido así. Hemos tirado solo por un lado, no. Y hemos dejado quizás incluso de oír la voz del buen pastor, que es el Señor. Dice que a las ovejitas les pasa algo. Hay aquellos que son un poquito más de campo, parece que les crecen unos pelitos aquí
y cuando les crecen esos pelitos ya no escuchan bien. No es solamente eso, sino que la oveja también constantemente debe ser esquilada, creo que se llama. Cuando le sacan la lana, constantemente debe hacerlo. Porque aún eso le impide muchas cosas. Y así cada uno de nosotros. Así cada uno de nosotros. No por nada Dios escogió a la oveja. Porque a través de las cosas naturales Dios también nos habla de algunas verdades para cada uno de nosotros. Porque la cabeza de la oveja va así, no puede estar así, porque no ve más allá. Pero cuando dice que el buen pastor va, dice que él va adelante. Y cuando él va adelante, las ovejas no lo ven, sino que dicen que oyen la voz. Y van tras él. Y Dios nos habla de esto porque muchas veces quizás hemos sido de aquello que hemos ido por un lado distinto al resto del rebaño que Dios tiene. Hemos sido, como dice aquella parábola, dice, de aquella 100 ovejas, yo soy la que se fue para el lado. Pero el Señor dice que va por ella para poder encontrarla. Pero porque Él es el buen pastor, porque Dios nos desea que cada uno de nosotros se haya perdido. Dios no desea eso para nosotros. Y Dios no desea perdernos, a ninguno de nosotros. Por eso Él es el buen pastor. Quiero que podamos ir al Salmo 23. Y aquí vamos a ver el ejemplo del buen pastor. Dice que este salmo lo escribió David. Él era también un pastor de ovejas. Y él sabía muy bien quién era el buen pastor. Él también sabía muy bien qué era ser un pastor de ovejas, qué era lo que él hacía. Y él describe aquí lo que él hacía por su oveja, pero al ver esto, él refleja a Dios en ello, porque sabe que Dios hace esto por él y por cada uno de nosotros. Y dice, Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite y mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Amén. Aquí podemos ver cómo un hombre llamado por Dios después a reinar fue tomado desde allí, desde un lugar donde él cuidaba las ovejas, y quizá nadie es mejor que él para escribir este salmo que Dios tomó, para describir lo que hace un pastor. Y habla que Dios es el pastor y nosotros somos su oveja. Y comienza así. Cuando David sacaba las ovejas, sabía que tenía que encontrar algo para ellas. Por eso comienza así diciendo, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Y eso quiere decir que Dios tiene cada día algo para nosotros. Cada día. Cada día. Y en todo ámbito de cosas, Dios tiene algo para nosotros. Si en un momento quizás cada uno de nosotros ve que
falta algo, falta escasez, no solamente de cosas materiales, hablo de quizá algo en lo cual usted tiene sed de Dios, pero ve que no hay más, que no ve de dónde sacar más. Reclámele esto y dígale: Señor, nada me faltará. Porque Dios tiene la porción diaria para nosotros. Si en algún momento hay decisiones, cosas que hacer, Dios tiene lo necesario, tiene la palabra, tiene la guía necesaria. Por eso comienza así diciendo: Jehová es mi pastor, nada me faltará. El 2 dice: y en lugares, dice, de delicados pastos me hará descansar. Dios, así como David lo hacía, él cuando llevaba a su rebaño lo tenía que llevar a un lugar donde esas ovejas pudieran descansar. Dios también nos da descanso. Dios está tan preocupado de nosotros que nos da el sustento diario, no solamente de las cosas materiales, sino que también nos lleva a un lugar de descanso. Porque quizás podríamos decir, cuando Dios revela esto a nosotros, trae la paz de Dios. La paz de Dios no significa que los problemas no estén, significa que continúan igual, pero ya no está la angustia y la aflicción del problema. Y cuando habla de esto dice que Él nos guía, que Él nos va a llevar a lugares donde realmente podamos descansar. Donde realmente podamos descansar de toda angustia, de toda preocupación. Porque Dios sabe que eso no nos hace bien. Quizás el problema no se va a terminar, quizás la angustia y lo que está allí, que puede traer angustia muchas veces, va a estar ahí, pero ya no va a ser algo que nos va a como consumir por dentro. Porque dice que Él nos va a hacer descansar. Dice que nos lleva a un lugar de reposo. ¿Sí? El 3. Y dice que va a confortar nuestra alma y nos va a guiar por lo que es recto delante de Dios. Y eso lo va a hacer porque Él lo ha prometido. Dice que lo hace por amor de su nombre. Y no solamente esto, sino que también dice el 4. Aunque, como dice aquí, aunque ande en el valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. Aunque lo difícil que pueda ser la situación, el problema, en el lugar que yo me encuentre, aún en enfermedad, en la circunstancia que yo esté, pueda andar así, cabizbajo. Dice, tu vara y tu callado. O de repente yo quiera como detenerme, está la vara y el callado. Dice que con Él nos va a infundir aliento. Dice, levanta tu cabeza, sigue adelante. Y si queremos detenernos, nos va a pegar con esa vara para decirnos que sigamos avanzando y no nos detengamos. Porque de repente la oveja, todos van para allá, pero se da vuelta o se queda parado. Que no seamos de esa, y si somos de esa, capaz que el Señor nos tenga que dar una vara. No sé si alguno aquí ha recibido su vara de parte del Señor. Yo creo que sí, y más de alguno. Pero para que nosotros sigamos adelante, para que nos volvamos, porque quizás hemos ido en contra, para que nos volvamos hacia lo que Dios desea y caminemos realmente como Dios quiere. Y dice que estará eso, estará su vara y su callado, que nos van a infundir aliento, que nos van a levantar de la condición en que cada uno de nosotros estamos. Eso es lo que hace la vara y el callado del Señor sobre nosotros. No sé si se ha visto así en algún momento, pero yo creo que más de alguno aquí a Dios le ha infundido aliento y lo ha levantado de la condición en la cual se ha encontrado muchas veces. Y en eso vemos también al buen pastor. En eso vemos también la vara del Señor sustentándonos. Amén. Dice,
Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Cuando todas las cosas pueden ser contrarias, de un momento a otro Dios puede hacer algo. Ese de repente que dicen del Señor. Y de un momento a otro, como le sucedió en un momento al pueblo de Israel cuando había una sentencia determinada de muerte. Cuando todo lo que venía para el pueblo era solamente destrucción. Eso mismo se revirtió para beneficio de ellos. Así también, quizás aquellas cosas que puedan venir en algún momento que parecieran para nuestro fin, para nuestra destrucción. Dios aún de eso puede sacar provecho y hacer. Aún de esas cosas puede sacar provecho. Porque Dios es un Dios muy provechoso. Y aún de eso puede hacer. Aún de allí Él puede sacar provecho. Y traerá, como dice aquí, ungirá mi cabeza con aceite fresco. Traerá una renovación sobre nosotros. Traerá una renovación. Nos sentiremos quizás más livianitos cuando Él esté sacando nuestras cargas, cuando esté sacando la lana de nosotros. Y andaremos tranquilos, reposados en Él. Dice, si analizamos nuestra vida bajo estos dos versículos, la parte A y la parte B. Parte A donde vemos que el ladrón vino a hurtar, a matar y a destruir. Y en la parte B donde Cristo dice que viene a darnos una vida. Y una vida en abundancia. Y la pregunta que Dios nos hace entonces, ¿en cuál lugar de ellos nos encontramos? ¿En qué lugar nos encontramos? ¿Estaremos en la parte A, en la parte B, intermedia? No hay, como les decía. Dios nos hace esa pregunta. Dice en la parte donde el ladrón ha hurtado. No sé si usted o quizás ni siquiera se ha dado cuenta. Pero quizás el enemigo aún ahora está hurtando. Y ha tenido lugar. Porque como mostraba aquí la palabra, cuando la oveja comienza a huir al ladrón, al salteador, comienza a tomar. Pero dice que la oveja que es del Señor no le va a escuchar. Porque dice que aquel que escucha la voz del Señor es aquel que logra obtener esa vida que Dios desea. Dios desea que cada uno de nosotros seamos abundantes en Él. Cada uno de nosotros. Dice, esto solamente arroja dos resultados. ¿Ya? Una, soy oveja del Señor, o soy una oveja que no está escuchando al Señor y está escuchando más al ladrón y al salteador. Esta comparación de este versículo, que tiene una parte A y una parte B, solamente arroja estos dos resultados. Somos aquellos que escuchamos realmente al Señor y estamos oyendo su voz y vamos en pos de esa voz. O somos aquellos que estamos oyendo al ladrón y al salteador. Y esto se ve por los resultados que hay en cada uno de nosotros. ¿Cómo saber dónde me encuentro? Porque, ¿cómo saber dónde estoy realmente? Porque dice, estoy escuchando al ladrón. ¿Cómo saber esto? No me sujeto a autoridad. No hay un fluir y una renovación de la palabra, de lo que el Señor tiene y que tiene para cada uno de nosotros. Esto significa que yo estoy escuchando al ladrón, al salteador. Dice,
Alguien que busca solamente para sí, satisfacerse a sí mismo. Alguien que no está dispuesto a más. Yo no creo que me levante la mano, pero quizás muchos de nosotros levantaría su mano si le hago esta pregunta. ¿Cuántos están acostumbrados a lo que hoy día son? O quizás lo fácil es seguir así. Porque no estamos muchas veces dispuestos a más. O es mucho más cómodo seguir como somos. Y yo me hacía esa pregunta en el Señor porque decía, entendía esto, que aquellos que muchas veces escuchan al ladrón es porque no están dispuestos a más. ¿Qué significa estar dispuesto a más? A negarse a sí mismo, a dejar un costumbrismo, una religiosidad, a pagar un precio que Dios desea para cada uno de nosotros, porque cada uno de nosotros debe pagar un precio en el Señor, y no es igual. Y cuando Dios me hacía entender esto, decía, aquellos que escuchan al ladrón son aquellos que quizás no están dispuestos a más. Y la pregunta que también nos hace hoy día el Señor a cada uno de nosotros, ¿está dispuesto a más cada uno de los que hoy estamos acá? ¿Estamos dispuestos a más? ¿Estamos dispuestos a más? A algo más de lo que, si Dios nos dijera, quiero que haga esto. Ir a más significaría decirle sí. ¿Estamos dispuestos a más? A negarnos. A decir sí, Señor. Y también dice, como decía recién, estoy cómodo como estoy. La ropa todavía me queda suelta, no me queda chica. Pero si nosotros nos acostumbramos a lo que somos, ciertamente hay un fin para nosotros. Y no es la vida que el Señor tiene. Y no solamente eso, si no solamente nosotros nos acostumbramos a lo que somos, sino que también otros se acostumbran a lo que cada uno de nosotros es. También es el mismo fin. Pero Dios quiere algo más de nosotros. Quiere algo más para nosotros. Y si usted dentro de estas cosas que Dios nos decía en este momento, lo hace, no se sujeta a autoridad, no obedece. No hay un fluir en la búsqueda de Dios, una renovación en lo que Dios tiene. Si busca algo solamente una satisfacción personal, fines personales, si no está dispuesto a más, a entregar más de lo que hasta ahora ha entregado, y no estoy hablando de dinero, estoy hablando de una entrega para el Señor. Quizás yo vengo solamente los miércoles. Y no que esté apuntando a las personas que vengan los días miércoles, sino quizás puedo hacer algo más. Puedo comenzar a ir a una célula. Puedo venir también el día domingo. No sé, cada uno de nosotros puede en cierta manera también ver cómo también nosotros podemos ir más allá de lo que hasta ahora estamos acostumbrados a hacer. O como Dios nos decía recién, estoy cómodo como estoy. Y si estoy cómodo, de repente la incomodidad me saca de toda mi estructura. Me desencuadra todo lo que yo ya tengo encasillado. Pero esa comodidad no agrada a Dios. Si alguna de estas cosas están en nosotros,
es porque hemos escuchado quizás al ladrón, al salteador. Pero ¿cómo sé que estoy escuchando la voz del pastor? Es porque hay una palabra constante. Y no me refiero a que se aprenda la Biblia de memoria, sino que Dios siempre puede sacar algo de nosotros. Y siempre encontramos algo en Él, cuando le buscamos. Cuando hay una palabra constante, cuando nos sometemos, cuando obedecemos a la palabra, a la autoridad, cuando hay fruto en nosotros. Cuando hay algo que yo pueda hacer por el Señor. Y cuando busco morir. Cuando realmente estoy dispuesto también a más. Cuando, como le decía hoy día, Dios me sorprendía ver cuántos llegaban hoy a este lugar, porque sabemos que quizá hoy día ya empieza a hacer un poco más de frío y todas estas cosas, y de repente aún eso mismo nosotros nos conformamos y decimos, sí, quizás este día no, prefiero quedarme acá. Pero Dios también ve nuestro sacrificio, nuestra entrega, y todo esto también lo ve el Señor. Y Dios desea el bien para cada uno de nosotros. Dios no nos dice esto para decir y apuntarnos a decir, ya, ve cómo lo arregla ahora. No, sino que Él desea hacernos bien. Dice, solo hay un fin para aquel que se aparta del Señor. Salmo 73, versículo 27. Dice, porque he aquí, los que se alejan de ti perecerán. Tú destruirás del todo a aquel que de ti se aparta. El fin para aquella oveja que oyen al ladrón, que oyen al salteador, no es bueno. No es bueno. Por eso cuando uno leía acá y después dice el Señor que también Él es la puerta y el que entra por ella va a ser salvo. Él está en el redil. Pero dice que aquel que entra por esa puerta será salvo. Y aquí dice que el fin para todo aquel que se aparta, aquel que sale del redil que Dios tiene, no hay otro fin sino perderse. Y Dios no desea eso para cada uno de nosotros, para ninguno. Dios desea que podamos ser de aquellos que oyen su voz. Dice Lucas capítulo 15, versículo 11 en adelante. Dice, también dijo un hombre, tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de mis bienes que me corresponde, y le repartió los bienes. Y no muchos días después juntó todo el hijo menor y se fue lejos a una provincia apartada de allí y desperdició todos sus bienes y viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre a aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a una hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí dijo, ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco de hambre.
Me levantaré e iré a la casa de mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y él le dijo: Padre, he pecado contra ti, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos: Sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies. Y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos, y hagamos fiesta. Porque este es mi hijo, estaba muerto era, y ha revivido, y se había perdido, y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Amén. Aquí el Señor habla de un hijo que se perdió. Si uno mira este capítulo 15 de Juan, o sea, de Lucas, habla de tres cosas y termina concluyendo con la pérdida de un hijo. Pero la primera dice que es una oveja, después dice que es una moneda y después habla del hijo pródigo. Tres pérdidas, pero en el cual cada una de esas veces se logran recuperar. ¿Sí? Y aquí muestra en este capítulo y a través de estos versículos que hemos leído, Dios desea recuperarnos. No sé si escuchó. Dios desea recuperarnos. Si hay alguno que se haya perdido, si hay alguno que se haya extraviado, porque no voy a leer los otros versículos, pero si quiere usted lo lee en casa del capítulo 15 de Juan, versículo 1 en adelante. Si hay alguno que se haya extraviado como esa oveja, si hay alguno que se haya extraviado como esa moneda, si hay alguno que se haya extraviado como este hijo, Dios desea recuperarlo. Dios desea recuperarnos. Y regocijarse, gozarse, porque es hallado, porque estaba muerto, pero ha revivido. Se había perdido y ahora es hallado. Esto es lo que Dios desea. Esto es lo que Dios desea para cada uno de nosotros. Quizás en un momento hemos estado así, nos hemos hallado perdidos, porque no oímos al Señor. Este hijo quiso hacer su voluntad, y si cada uno desea hacer su voluntad, va a pasar esto. Va a ver que el fin no es bueno. Dios en su inmensa gracia muestra que aquí puedo tener misericordia y un buen fin. Pero quizás muchos de nosotros, si nos apartamos, no vamos a poder volver en sí. Y volver al redil, volver a la casa del Padre, donde hay abundancia. Porque dice ahí que este joven deseaba comer la comida de los cerdos. Pero nadie le daba, ni siquiera eso. Y vuelve y entiende que la abundancia está en la casa de papá, que la abundancia está en la casa del Señor, que el bien está en la casa de Dios. Y no hablo de este lugar físico, hablo de estar en el Señor. La abundancia está allí. Y si cada uno de nosotros vuelve, Dios va a devolvernos nuestras vestiduras de honra. Dios va a devolvernos la autoridad que quizás hemos perdido.
Y va a darnos el lugar que no teníamos porque lo habíamos perdido. Porque lo malgastamos. Porque no lo valoramos. Y este es el deseo que Dios tiene para nosotros, dice Juan, tercera de Juan 1, versículo 2. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Amén. Creo que nosotros hemos escuchado muchas veces esta palabra, pero dice que la prosperidad viene desde aquí, no desde allá, es desde aquí, dice el Señor. Y la vida abundante que Cristo tiene para cada uno de nosotros debe brotar de nosotros. Está en nosotros. Está dentro de nosotros. Porque Cristo mora hoy día en cada uno de nosotros. Y dice que de allí debe salir hacia afuera. Dios desea hacer esto en nosotros. Dios desea que podamos volver a la casa del Padre. Desea que podamos ser unas ovejas que oyen la voz del pastor. Y para eso debemos comenzar a hacer cosas. Para eso también debemos no solamente quedar aquí, solamente en esto. Y una bonita palabra, o no sé cómo la haya tomado de parte del Señor. Pero sepa que cualquier cosa que Dios haga en cada uno de nosotros debemos ir en pos de ella. No solamente quedarnos, como dice también en un momento la palabra, como aquel que oye, pero no hace. Porque esa casa no va a permanecer. Esa casa no va a durar mucho tiempo. Pero si hacemos lo que venga, dice que esa casa será sostenida y perdurará. Quiero que pueda cerrar sus ojos y pueda escuchar esta alabanza. Santo, santo. Oh, Señor. Señor, tú eres el buen pastor. Aún no puedo asimilar lo que me ha sucedido. Santo. El milagro más glorioso que yo he vivido. Que después de malgastar lo que no era mío, lo he tenido que pagar. Traicioné a aquel que me perdonó la vida. Humillé a aquel que curó toda mi herida, y en mi huida coseché lo que merecía, y desvanecido en mi dolor, en algún momento Él me encontró, y he despertado en el redil, no sé cómo. Sí, Señor. Entre algodones y cuidados del pastor, y antes de poder hablar de mi pasado, me atraviesan sus palabras y su voz, que se alegra tanto de que haya vuelto a casa, que no piense, que descanse, que no pasa nada, y dormido en su regazo lo he sabido.
Tengo vida, tengo dueño y soy querido. Oh, santo, santo. He aprendido la lección del amor divino que me transformó cruzándose mi camino y que dio a mi vida entera otro sentido, otra meta y otro fin. Y yo no sé lo que traerá para mí el mañana, pero sí sé que nunca se apagará su llama. Salga el sol por donde quiera, Él me ama. Sé lo que es la gracia y el perdón, su misericordia es mi canción. He despertado en el redil, no sé cómo, entre algodones y cuidados del pastor. Y antes de poder hablar de mi pasado, me atraviesan sus palabras y su voz, que Él se alegra tanto de que haya vuelto a casa, que no piense, que descanse, que no pasa nada, y dormido en su regazo lo he sabido. Tengo vida, tengo dueño y soy querido. Sí, Señor. Padre, te damos gracias en este día porque, Señor, entendemos que hoy tú nos has hablado. Señor, queremos pedirte perdón porque sabemos que quizá hemos oído al ladrón y al salteador. Y hemos quizá muchas veces dejado de oír tu voz. Señor, queremos arrepentirnos. Queremos volvernos, Señor, realmente a ti. Si no hemos perdido en algún momento, sal como saliste por aquella oveja que se perdió de en medio del redil. Y si nos hallas, Señor, sé que te regocijarás, sé que te gozarás. Búscanos como aquella dracma, Señor, que se perdió. Haya en nosotros aquel arrepentimiento que hubo en aquel hijo pródigo. Y tú estás como aquel padre anhelante, esperando que regrese, esperando y movido a misericordia, Señor. Deseas retornarnos la autoridad. Deseas vestirnos, Señor, de gala. Haz esta obra, Señor, en cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús.